bien. La verdad que, bueno, semana un poquito más corta, dado que jugamos en sábado. Y bueno, pues ajustando cargas y bueno, pues preparando el partido, otra final que tenemos el sábado, otro partidazo de esta categoría y bueno, pues entrenando de la mejor manera posible para llegar lo mejor preparados al siguiente partido. Bueno, yo creo que no ha cambiado mucho en relación a la semana pasada esta. El equipo, bueno, venimos intentando sustentar nuestra confianza más que en los resultados, en las cosas que hacemos bien. De ahí están los procesos de reflexión, los vídeos que hacemos, ponerle a los jugadores todas aquellas cosas que nos están acercando a estar cerca de puntuar en los partidos. Y bueno, creo que en ese sentido el nivel de confianza del grupo interno es alto, es positivo, porque además es un nivel de confianza bueno, el justo, que en ningún momento te lleva a creerte nada que no eres y que te permite respetar al rival, pero bueno, sabiendo que tú tienes una serie de virtudes que te permiten entrar en opciones de poder puntuar, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues el nivel de confianza del grupo sigue siendo elevado y en su punto justo. Bueno, Alain, que sigue en proceso de recuperación, cada vez mejor. Juan López, que ya poco a poco también va entrando en entrenamientos y bueno, Luis, que tiene 5 tarjetas y bueno, pues igual que en otros partidos, unos están, otros no están y bueno, los que jueguen pues seguirán compitiendo al nivel que lo estamos haciendo, que es una de las cosas que creo que todos estamos muy tranquilos, porque oye, podemos, como siempre lo digo, ganar, perder o empatar, eso es una realidad y podemos estar más o menos acertados, pero sin duda que en lo actitudinal, que es algo que sí que depende 100% de uno, pues yo tengo el convencimiento total de que el equipo volverá a dejarse la vida. Bueno, sin duda que, a ver, todos los partidos de esta categoría son muy difíciles. Ya vimos el año pasado que nosotros, por ejemplo, en un momento en el que estábamos muertos, empezamos a ganar y bueno, pues empezamos a entrar en jornadas en las que ya, bueno, pues empieza a haber necesidades. Eso hace a muchos equipos peligrosos y yo creo que lo hace más peligroso si tú no les respetas lo suficiente. Y ahí es donde nosotros, el mensaje del cuerpo técnico, y yo creo que no es que los jugadores se lo tengan que creer o no, yo creo que está interiorizado en nuestra identidad y es la de que, y lo llevo diciendo en muchas ruedas de prensa anteriores, es que da igual cómo vayamos nosotros, da igual cómo vaya el rival a nivel de clasificación, da igual la racha que llevemos nosotros y la racha que lleven ellos, es decir, cada partido es un mundo y en cada partido en esta categoría o pones la vida y haces todo lo que tienes que hacer lo mejor posible o no entras en opciones de puntuar. Entonces, ¿cuánto de peligroso pueda ser o no el Vetusta? Pues incluso si las cosas no le fueran tan, en este sentido, mal a nivel de resultados, sería igual de peligroso y bueno, pues seguramente el hecho de la necesidad que tienen, pues bueno, pues les lleva a plantearse seguramente el partido como una auténtica final, pero insisto que es que nosotros, independientemente de que parezca que no tenemos esa necesidad, sí que la sentimos internamente y para nosotros es una auténtica final también y así es como debemos afrontarla. Bueno, yo entiendo que ellos no creo que vayan a variar mucho en cuanto a la filosofía que se les presupone, sobre todo por ser un filial. Bueno, no sé hasta qué punto, por ejemplo, me recuerda el Rayo Cantabria el año pasado, pasó durante una época por malos resultados y como consecuencia de mantener la filosofía y la idea, pues fíjate cómo acabaron el año y cómo han comenzado y bueno, yo entiendo que como filial al final pues suele haber una serie de patrones de comportamientos que tienen que ver más con la formación de jugadores. Entonces bueno, pues me espero un partido complicado, un partido ante un equipo que tiene muchos automatismos, que son muy dinámicos con balón, que tienen a nivel individual mucha calidad y que bueno, que al final nos van a poner las cosas muy difíciles. Entonces bueno, pues hemos de intentar que no sean capaces con balón de sentirse cómodos y luego nosotros con balón pues vamos a intentar bueno, pues, llevar a cabo un plan de partido para intentar dentro de lo que podamos pues hacerles el mayor daño posible. Bueno, en este caso lo de Mate ya está hecho, así que bueno, tanto Mateo como Javi Serra vienen a reforzar la plantilla. En este caso bueno, también se ha dado de última hora la baja de Leo que va cedido al Caudal. Bueno, entendemos que al final Leo es un jugador que necesita de minutos por edad y que bueno, pues no estaba contando con los minutos suficientes y en este caso bueno, pues suplimos un poco esa salida con la llegada de Mateo. Mate y Javi ambos nos aportan experiencia porque por edad era una de las cosas que bueno, pues tanto Joaquín, el director deportivo, como nosotros como cuerpo técnico buscábamos, intentar aportar experiencia, años y partidos, ¿no? Con experiencia en la categoría y bueno, pues Mate al final nos puede dar esa situación en medio centro, nos puede dar también ayudarnos como central. Javi ya lo hablamos, ¿no? Que al final es un extremo que es diestro pero no sabe si es zurdo o diestro, que puede jugar por la derecha, por la izquierda, tiene juego interior, juego exterior, es determinante en el último tercio y bueno, pues son dos jugadores que desde luego que para nosotros son un regalo porque bueno, pues creo que es una pasada, ¿no? Poder contar con dos jugadores de su nivel, que nos van a ayudar y que sin ningún lugar a duda pues nos dan más recursos para poder bueno, plantear lo que nos queda de aquí hasta final de temporada de la mejor manera posible.